Estamos ante el tema más polémico del momento actual. Si dejamos a un lado el asunto del Holocausto, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el movimiento gay es aquel tema que genera más discusión. Por eso, hoy, en estas fechas, que bueno, aquí en Madrid se celebra el Día del Orgullo, así, bueno, voy a entrar en este tema, pero de una manera analítica, sintética, sin opiniones, con datos comprobados y que, por tanto, no admiten discusión. Alfred Kinsey. Es posible que si no sabes quién fue este señor, hayas visto, en cambio, una película protagonizada recientemente por el actor irlandés Liam Neeson sobre su vida. ¿Quién fue Alfred Kinsey? Bueno, pues fue un biólogo y zoólogo que pasa por ser el padre ideológico del movimiento gay, porque un estudio, vamos a llamarlo así, realizado por este señor y financiado, como luego veremos, por la Fundación Rockefeller, fue la base para la creencia de que la homosexualidad era algo natural porque era innato. Bueno, como vamos a ver ahora en unos fragmentos del documental de Kinsey Covered Up, para la realización de este supuesto estudio científico, Alfred Kinsey pagó a decenas de pedófilos y convictos por abusos sexuales a niños para de esa manera fundamentar lo que para él era una normalidad, que es la conducta homosexual y la conducta de lo que antes se había llamado perversiones sexuales. Vamos a ver estos fragmentos que he seleccionado para vosotros, para que os enteréis cómo hizo realmente ese estudio Alfred Kinsey. Television documentary called Secret History, Kinsey's Pedophiles. Kinsey's successor as director of the Kinsey Institute, Paul Gebhard, revealed that Alfred Kinsey was interested in having sex with men, children, and animals. One of Kinsey's most damaging and outrageous claims was that children were sexual from birth. Alfred Kinsey took away my innocence that I didn't even know I had. This woman, under the assumed name Esther White, says she is a direct victim of Dr. Alfred Kinsey's. Her grandfather, who went to college with Dr. Kinsey, helped Kinsey gather data on the sexual behaviors of children. When I was about 3 or 4, my grandfather molested me. And I didn't understand. He was angry at me and said, "Don't you ever tell your grandmother or your mother." I was conditioned to believe that the things that he did were loving and caring things. He was calling it lovemaking. I know now that it's molestation. One of Kinsey's closest associates and co-authors, Wardell Pomeroy, in a sex publication stated, "We found many beautiful and mutually satisfying relationships between fathers and daughters." In another publication, Pomeroy claimed, "Incest between adults and younger children can prove to be a satisfying and enriching experience." I was constantly afraid because I didn't like what was being done. It was something I had to do because I had to be an obedient child. But I didn't like doing it, and there were times I went into convulsions with excruciating pain in my back, spasms that hit like a knife in my back. But he wasn't paying any attention to me. One time, there was a piece of paper that had blown off of the vanity, and when I picked it up, it had little boxes on the side of the page, and a lot of questions. And there was a word on there I didn't understand, and I asked him what the word ORGASM was. As my father was explaining about the word orgasm, he said he had to make a deadline and that he had to send it away.
Esther didn't know anything about the way the Kinsey questionnaire was constructed. When she described to me what her father was filling out, that was the questionnaire. Esther remembers being questioned by Kinsey and members of his research team in her grandfather's home. I was told that this was a very important meeting, and I was going to meet a very important man, and that he was going to ask me some questions, and that I was to answer them correctly, and the questions would be, are you happy with your family? Do you love your daddy? And as they were about to leave, my grandfather reminded Alfred Kinsey that, what about the check? And Mr. Kinsey said, oh, I almost forgot. I had the check made out to you and your son because I didn't know which way you would want to split it. I saw the check. I saw Alfred Kinsey hand that check to my grandfather. According to the Kinsey Institute's own figures, between 317 and 2,035 children were used in these types of sexual experiments. Kinsey and his associates admit they used the diaries of sexual predators for much of their research of the sexual behaviors of children. But in the name of science, their identities were protected, even after Kinsey's name was linked with Nazi pedophile Fritz von Balusek. It was roughly 60 years ago when von Balusek was arrested for the rapes of many children and the possible murder of a little girl. The judge, when they tried von Balusek, who was a very aristocratic fellow and had a very high place in the legal profession, when he finally came to trial, the judge said, I can't believe that you did this. You did this all for Kinsey, it would appear. And von Balusek replied, well, Kinsey himself asked me to do this. But these headlines never hit the stands in the United States, and so the Kinsey propaganda campaign continued. That the German papers at that very time were printing that Kinsey had been corresponding with this Nazi pedophile, and then it never made it to our newspapers, is clear indication of the control that the Rockefeller Foundation had, along with Indiana University. Recently, Alfred Kinsey fue financiado por la Fundación Rockefeller. Este es un hecho que también ha reconocido Paul Gebhardt, y que no solo eso, sino que la Johns Hopkins University, donde actualmente, o si no ha cambiado, hasta hace unos pocos años, se situaba el Instituto Kinsey, que sigue desde aquella época, está financiado por la Fundación Rockefeller. En el año 1969 hubo una conferencia en la que participó el pediatra Richard Day, en la que se dijo que la homosexualidad iba a empezar a ser considerada una conducta normal, que iba a ser impulsada por los medios de comunicación como una medida de control de la natalidad. Corroborando este dato vais a ver un pantallazo del llamado Memorando Jaffe. El Memorando Jaffe fue encargado a este señor, que trabajaba en la franquicia Planned Parenthood, una franquicia abortista, por una organización llamada People Council, en la que recomendaba la extensión, la promoción de la homosexualidad también para controlar la natalidad. Insisto que estos son datos comprobados. Kinsey was the inspiration for Harry Hay, who started the homosexual movement, as a political movement. But when he read Kinsey, he said he determined that, hey, if 10% of the population is homosexual, which Kinsey claimed at the time, 10 to 37%, then we have a political movement here. And we can redefine ourselves, not as people who engaged in sodomy,
which was against the law, not as people who did something, but as people who just are something, and as a discriminated class. Los que seáis más jóvenes no habréis oído hablar de esto porque el argumentario del movimiento gay cambió con los años, pero en los años finales de los 80 y 90, la manera en la que el movimiento gay comenzó a ser aceptado socialmente, al menos en España, seguramente en Estados Unidos llevaba más años, fue por la propagación de un rumor, una leyenda urbana, un supuesto dato científico que era que el 10% de la población eran homosexuales de nacimiento. Este dato fue inventado por el mencionado Alfred Kinsey en base a este estudio que hoy nadie se cree, absolutamente corrompido desde la propia selección de la muestra, como hemos visto eran depravados sexuales, y en el año 1999, esto tampoco, lo siento mucho, pero tampoco admite dudas, tanto el proyecto Genoma como el proyecto Celera estuvieron de acuerdo en que no había un gen de la homosexualidad, es decir, que la homosexualidad no era algo innato. Por cierto que en ese mismo año 1969, en ese verano de 1969, fue cuando estalló el movimiento social y político del movimiento gay con los llamados disturbios de Stonewall, un bar que era propiedad de la familia Genovese, es decir, de la mafia. La persona, el psicólogo, director, presidente, mejor dicho, de la Asociación de Psicólogos Americanos, norteamericanos, la APA, que firmó el documento que excluía, que negaba que la homosexualidad era una enfermedad en 1975, el señor Nicholas Andrew Cummings, ha reconocido que tomó esa decisión por presiones políticas y no por datos científicos. Es más, él, como digo, firmó el memorando para que esta asociación de psicólogos dejara de considerar la homosexualidad como una enfermedad, pero pidió que se hicieran los estudios científicos que probaran que realmente no era un mal mental de la persona. Esos estudios científicos jamás se realizaron, por lo tanto, está en duda esta decisión. People. The first time it came up, and I was a member of Council. This would have been 1975, because I remember that's when I made the resolution. I made the resolution that being gay was not a mental illness. It was characterological. And it passed the Council of Representatives. And that was the first issue that came up. I also said that that the APA, if it passes this resolution, will also vote to continue research that demonstrates whatever the research demonstrates. Unbiased, open research was never done. And the EPA coming. It started changing pretty drastically by the late 1980s. By the mid-1990s, the Leona Tyler principle was absolutely forgotten. That political stances seemed to override any scientific results. Cherry-picking results became the mode. And the gay rights movement sort of captured the APA. It's very interesting the way it happened. The APA bent over backwards to be understanding and open. And it's understanding that it left an open door for people to rush in and use it
for other than scientific purposes, for political purposes. Mucha gente piensa que la bandera del movimiento gay es la bandera del movimiento hippie, la bandera de la unión de la naturaleza tradicionalmente asociada al arco iris. Pero esto no es así. Si os fijáis, en la bandera del movimiento gay hay solo 6 colores, mientras que la bandera indígena que los hippies recuperaron del arco iris como unión, insisto, con la naturaleza, tiene 7 colores, que son los 7 colores de los 7 chakras de la tradición espiritual hindú. Este detalle simbólico, que es claro y cristalino, lo podéis ver perfectamente, y si atendéis a las banderitas que hay en estos días por la calle, remite a un suceso que poca gente se ha dado cuenta de ello y que yo vengo comentando desde hace tiempo. El asunto es que el movimiento hippie muere justo cuando nace el movimiento gay. Es decir, que uno sustituye al otro. Vamos a hacer un poquito de historia. En ese año 1969, en el que, como hemos comentado, nace el movimiento gay después de que la Fundación Rockefeller anunciara que se iba a normalizar la conducta homosexual, y ese día de julio del 1969, que es lo que se conmemora con el Día del Orgullo Gay, perdón, me como las comillas, no he dicho nada, el Día del Orgullo Gay, que curiosamente era el día en el cual en la película La semilla del diablo iba a nacer el anticristo. En efecto, volvéis a ver la película y veréis que el día programado para el nacimiento del anticristo es el día en el que ocurrieron los sucesos de Stonewall, el bar de la familia genovese, que dieron comienzo al movimiento político del movimiento gay. Bueno, en ese mismo año 69, como todos sabéis, el movimiento hippie pues declina absolutamente con los sucesos de el asesinato de la familia Charles Manson en la casa de Roman Polanski, autor de La semilla del diablo, como he comentado en otro vídeo. Ese mismo año, un asesinato casi premeditado, podemos decir, de los Rolling Stones, o sea, durante el concierto de los Rolling Stones en Altamont, por medio de sus secuaces, Los Ángeles del Infierno, mientras Mick Jagger cantaba Simpatía por el Diablo. Y al año siguiente, año 70, cuando la droga, la heroína, dirigida por la CIA, como hoy todos sabemos, asesinó a las figuras más importantes de ese movimiento hippie, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y posteriormente Jim Morrison. Bueno, tenemos que justo el movimiento hippie muere en ese año 70, justo cuando el movimiento gay empieza su expansión. Y mientras el movimiento hippie queda absolutamente marginado durante todas estas décadas, el movimiento gay toma ascenso hasta convertirse en la oficialidad de ese sistema que supuestamente estaban combatiendo. De manera que, haced las cuentas, la bandera del arco iris muere, el grupo que estaba defendiendo la unión con la naturaleza muere, y otro grupo, bastardo, hijo ilegítimo del movimiento hippie, que precona, que va buscando justamente separar al hombre de la naturaleza, de ahí, bueno, pues que haya personas que nazcan con un sexo diferente al que se creen en realidad, toma esa bandera del arco iris con un color menos y acaba convirtiéndose en poco menos que la insignia de esta civilización corrupta que tenemos. Chicos, haced las cuentas. Yo creo que todo el mundo sabrá que la llamada teoría de género es la que está detrás, es el argumento ideológico del movimiento gay, que ahora se llama LGTBI o yo qué sé. Bueno, esta teoría fue creada por
un psicólogo llamado John Money que se encargó, que decidió probar que el sexo y el género eran dos cosas separadas. Es decir, que la materia, es decir, el sexo, la biología, podía estar separada de el género, es decir, la psicología. Bueno, el estudio, el caso práctico en el cual se basó John Money para afirmar esto fue un fraude científico, pero no un fraude científico cualquiera, uno de los mayores fraudes científicos de la historia, porque lo que hizo fue utilizar a un niño al cual se le había amputado el pene, David Reimer, cuando era un bebé, un recién nacido, y educarle como si fuera una niña, probando de esta manera sus teorías. Escribió un libro a partir de esas experiencias cuando el niño tenía unos pocos años, pero el niño al final se acabó, el niño que fue criado como niña, acabó volviendo a su sexo natural. Es decir, que toda la teoría de género es una falsedad porque está basada en una mentira. A principios de los 60, la cirugía de asignación de sexo solo se había realizado en niños intersexuales. Pero las ideas de Money fueron más allá de los problemas específicos de estas criaturas. Él creía en una teoría universal sobre la identidad sexual, que todos nacemos sin el sentimiento de ser varones o hembras. Así que, teóricamente, cualquier niño podía ser educado como una niña, aun cuando hubiera nacido completamente normal. Entonces, en 1967, John Money empezó a tratar al bebé Bruce Reimer. Bruce no era intersexual. Sería la primera vez que las teorías de Money se aplicarían para ayudar a un niño completamente normal. El doctor Money estaba convencido de que lo mejor era transformar a Bruce en una hembra, porque sabía la angustia y el horror que Bruce tendría que soportar viviendo como varón. Porque para su caso, en aquella época, no había ninguna posibilidad de cirugía reparadora. El 3 de julio se castró quirúrgicamente a Bruce Reimer. Tenía 22 meses. De ahora en adelante Bruce sería Brenda. Se le educaría como a una niña, se le trataría como a una niña, se le animaría a comportarse como una niña. Recibiría apoyo psicológico y en la pubertad se le administrarían hormonas femeninas. Quedaba por demostrar que la educación modificaría la naturaleza. Si funcionaba, Brenda no solo crecería con cuerpo de mujer, sino que también pensaría como una mujer. Mientras, John Money supervisaba muy de cerca el progreso de los gemelos. Veía que Brenda estaba creciendo como niña y había adoptado la identidad sexual de una hembra. En 1972, Money creyó que ya tenía bastantes evidencias para anunciar a la comunidad médica que había modificado con éxito la identidad sexual de una criatura, nacida varón, absolutamente normal. El caso se publicó en libros de texto, fue discutido en conferencias, incluso se publicó un artículo en la revista Time. Fue una conmoción en la comunidad científica internacional. Parecía la prueba definitiva de que John Money tenía razón, que todos nosotros tenemos una identidad sexual no definida antes del nacimiento y que aprendemos a sentirnos como hombres o mujeres. Cualquier influencia genética podía ser modificada por la educación. Era la prueba definitiva de veracidad de la hipótesis de John Money, que todas las influencias en la vida prenatal, cromosomas, hormonas, desarrollo de las gónadas, podían ser modificadas por la socialización. En Winnipeg, Brenda crecía lejos de las miradas del mundo. Ella seguía sus estudios en la escuela. John Money había escrito otro libro que describía el caso de los gemelos como prueba de su teoría sobre la identidad sexual.
Pero al margen de los libros de texto, la familia vivía la realidad de la situación. Educar a Brenda no resultaba fácil. Yo me daba cuenta de que Brenda no se sentía bien siendo una chica. No importaba lo que yo intentara hacer, era igual lo que hiciera por instruirla. Era muy rebelde. Era muy masculina y no podía persuadirla de que hiciera cosas típicamente femeninas. Brenda casi no tenía amigos. Realmente la martirizaban. La llamaban la mujer cavernícola. La gran pregunta era, ¿qué había pasado con Brenda Reimer? En 1995 se volvió a saber de ella. La niña que había ayudado a hacer famoso a John Money vivía anónimamente en Winnipeg. Y había llegado el momento de que su caso se hiciera público. No me gustaba vivir como una chica. No me gustaba ser una chica. Brenda Reimer, el niño que había sido transformado en niña, estaba viviendo como hombre. Yo solo llevaba vestidos en algunas ocasiones y nunca jugaba con las chicas. Rompía las muñecas o cualquier cosa que me regalaban por mi cumpleaños o en Navidad y las dejaba en un rincón, llenándose de polvo. Jugaba con los juguetes de mi hermano. No me gustaba compartirlos, pero lo hacía así o no tenía nada. David había vivido casi 14 años como Brenda y durante ese tiempo se había sentido muy desgraciado. Al principio creía que habíamos hecho lo correcto y parecía que todo iba bien. El doctor Money decía que todo iría bien y lo creímos. Él también lo creía. Pero cuando Brenda llegó a la adolescencia, su vida se volvió difícil y se convirtió literalmente en una reclusa. Me sentía muy solo. Me maquillaba, pero me veía como un payaso. No puedo imaginar lo que siente un chico maquillándose. Después de intentarlo durante algún tiempo, lo dejé. No le encontraba sentido. No me gustaba, y aunque me esforzaba, nunca me sentía a gusto. No hay forma de saber si eres un chico o una chica, porque nadie te lo dice. Nadie se levanta por la mañana diciéndose a sí mismo, soy un chico, porque ya lo sabes. Está en ti, lo sabes. Está en tus genes, en tu cerebro, dentro de ti. Nadie tiene que decirte que lo eres. Cuando Brenda cumplió 14 años, después de sentirse infeliz durante mucho tiempo, sus padres le revelaron su verdadero sexo. Al cabo de unos meses, Brenda decidió convertirse en David. La propia teoría de género es una falsedad desde el punto de vista semántico, porque el género no es más ni menos que una tipología. Luego decir teoría de género o política de género es como decir nada. Las siglas LGTBI, que se dice ahora, son en sí misma otra contradicción, porque están aparentemente impulsando que la existencia de una cantidad de decenas de géneros y mientras tanto en sus propias siglas reconocen que hay dos, porque incluyen el calificativo de bisexual y también transexual, es decir, los que transitan de un sexo a otro, con lo que implícitamente están afirmando aquello que quieren negar, es decir, la realidad biológica de que solo existen dos géneros, el hombre y la mujer.
Desconocidos para mucha gente, para el gran público, lo cierto es que los disruptores del sistema endocrino, es decir, los químicos artificiales que se encuentran en los plásticos y en muchos materiales de nuestra vida diaria, se ha comprobado en las especies animales que están convirtiendo a los machos en hembras y disminuyendo la capacidad reproductiva de decenas de especies animales. Los pantallazos que acabáis de ver son de documentales que han echado la 2, el canal temático francés, o sea, cadenas oficiales. Lo que pasa es que no se ha hablado de los seres humanos, salvo en algún documental del periodismo alternativo. Y lo cierto es que estos disruptores del sistema endocrino, como el bisfenol A, que ha comenzado a ser prohibido por la Unión Europea, insisto, porque está afectando al sistema endocrino, particularmente de los varones, lo cierto es que podría ser, y hay varios científicos que lo están diciendo, la causa de la deficiencia del esperma de los varones en los países occidentales, y de ahí estamos a un paso de que esta contaminación química, seguramente realizada con pleno conocimiento por la industria petroquímica, esté afectando a la virilidad y, consiguientemente, es la parte física de esta inusual expansión del movimiento gay y de la homosexualidad que hemos vivido en los últimos 30 años. Insisto que esto tampoco tiene posibilidad de refutación. Se está enseñando en las cátedras de biología de decenas de países en el mundo occidental. Lo que pasa es que no os están dando esta versión de que también esté afectando a los seres humanos, lo cual es completamente lógico porque, entre otras cosas, estamos más en contacto con esos químicos que esas especies animales que al fin y al cabo están recibiendo el vertido de las aguas fecales en, bueno, pues en lugares como los pantanos de Florida. Sabiendo que el hombre y la mujer nacen así y no se hacen así como nos han querido contar, resulta tremendamente significativo que hoy en día la persona que quiera volver a ser hombre y mujer natural, es decir, con una atracción natural por el sexo complementario, esté prohibido hacerlo. Hoy día los terapeutas de muchos países del mundo tienen prohibido ayudar a esas personas que están sufriendo un trauma a volver a su sexualidad natural. Lo que prueba, sabiendo que estamos gobernados por el mal, que el movimiento gay está impulsado por estos poderes. Dr. Cummings, you've treated some men with homosexual issues. Have you experienced helping certain patients overcome their homosexuality, or at least diminishing their same-sex attraction to some extent? Yes, I have. It's a difficult therapy, and it's not huge in terms of numbers. But yes, we have seen success, and this is why the stance that you can never change. Ronald Reagan said, "Never say never." It's absurd. All you have to do is find one exception, and it knocks down the never. But yes, I've experienced more than one exception. Now, as the therapist, what did you do to facilitate the man to overcome his homosexuality? How did you try to help him? I would try to, first of all, I would latch on to their determination. If they didn't have that determination, it was usually because of their background, their religion, wherever. And, the gay movement says that's a bias. You should tell them to abandon their religion because their religion is telling them a falsehood. That's not respecting where the patient is. I would start where the patient is. And then I would
go back into the various aspects that impinged upon their becoming gay. Childhood experiences? Childhood experiences. For example, I found that masculine appearing men who were seduced by an older person in their boyhood were more likely to succeed than boys who at 4 or 5 years old were wearing dresses. Por si esto fuera poco, tenemos una organización de banqueros que apoya abiertamente al movimiento gay, financiándolo, al igual que la Unión Europea y el Banco Mundial, que desde el año 1994 están apoyando las políticas de control de natalidad a base de financiar al movimiento gay. It probably started in the APA in the early 1970s. And at that time, the women's movement was in ascendancy that tended to overshadow the gay rights issue. But the two seemed to meld as they went on. And, you know, there was a time when I couldn't tell the difference between women's rights and gay rights because it involved. El movimiento feminista y el movimiento gay han ido de la mano desde el principio. Si echáis un vistazo al mapa mundi y cotejáis los países donde se ha aprobado el mal llamado matrimonio homosexual, os daréis cuenta que previamente en todos ellos el movimiento feminista se ocupó de destruir el amor entre el hombre y la mujer en base a esa paranoia del patriarcado. De manera que se comprueba que si el feminismo no hubiera destruido las relaciones entre hombre y mujer, esta ola de homosexualización que ha recorrido el planeta a finales del siglo XX y principios del XXI no hubiera sucedido. En Madrid, en mi ciudad, durante estos días se celebra el Día del Orgullo, ya le han quitado la palabra gay, que se ha convertido en la mayor fiesta de todo el año, que dura como 8 días, con los mayores presupuestos. Después de las evidencias que he comentado, está claro que esta tendencia es eso, una tendencia, una moda financiada, propagada y promocionada por los poderes económicos que desean controlar la natalidad y separar al hombre de la mujer. Y bueno, la prueba está en que en el absurdo de que todos los partidos políticos estén apoyando esta aberración, que no es ni más ni menos que un hobby que tienen algunas personas a las que, bueno, lo siento mucho, pero les gusta darse por culo. Parece algo inaudito o estrambótico que tengamos que financiar a aquellos que no gustamos de esas prácticas a esas personas para que se den por culo. Yo simplemente hago una analogía, o sea, le vamos a financiar, yo qué sé, a una persona que le gusta el vino, o una persona que le gusta tirarse de puenting, o una persona que le guste hacer submarinismo. Hombre, si te gusta hacer submarinismo, todas las personas que les gusta hacer submarinismo se pagan sus trajes y, bueno, su barquito para irse a sus viajes para practicar esa afición que tienen. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que financiar un hobby que tienen unas determinadas personas? Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una política. Porque esto si no es absurdo que se genere una fiesta espectacular para una tendencia, una moda que siguen unas determinadas personas. Los ayuntamientos están para el bien común, para organizar fiestas para todos, no para los que tengan esa inclinación.